Buenas tardes, estamos aquí para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Así que vamos a empezar este tiempo y lo vamos a hacer poniéndolo en las manos de Dios, orando. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de darte culto a ti, de hacerlo junto con tantas personas que en estos momentos podemos estar unidos para reconocer que tú eres lo más importante para nosotros y que nuestras vidas recobran valor e importancia en ti. Gracias por la oportunidad de estar contigo, de hablar contigo, de escucharte, de vivir esa vida que solamente tú puedes darnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues queremos empezar reconociendo algo que es fundamental y es lo grande que es Dios. ¿Quién es Él? Es el tema en el que vamos a reflexionar hoy. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Él para ti? Vamos a alabar al Señor con un cántico que dice: ¿cuán grande es Él? Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Pues con esta alabanza a Dios también queremos daros a todos la bienvenida y pediros que participéis de estos cultos. ¿Cómo? Pues compartiendo también, compartiendo lo que sentís, lo que la palabra de Dios os dice. ¿Cómo lo hacéis? Podéis mandar un mensaje en el mismo canal de YouTube, sabéis que hay opciones a comentarios. Y si nos decís que queréis que lo compartamos, podemos compartirlo también en el siguiente culto. Y así podemos haceros presentes de alguna forma también por este medio. Así que si quieres compartir algo, puedes hacerlo. Si quieres compartir un motivo de oración, hazlo igualmente, para que también podamos estar orando por ti. Os damos la bienvenida también a aquellos que estáis muy lejos de aquí, pero no muy distantes, porque sabemos que aquellos que formáis parte de la Iglesia y que vivís en otros países o estáis en este momento lejos de Málaga, donde está la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz, no estáis distantes, sino que estáis cerca, tenéis un corazón cercano y damos gracias a Dios por vuestras vidas. Aquellos que quizás no nos conocéis y os conectáis por primera vez, también os damos la bienvenida. Y nos gustaría mucho que no simplemente os conectaseis a este medio, sino que sobre todo estéis y estemos juntos conectados a Dios, que es de quien viene todo lo bueno. A Él vamos a orar. Ahí, como comunidad que se reúne aquí en Málaga, tenemos diferentes motivos, pero pensamos en tantas situaciones, ¿verdad?, que hay alrededor. Tenemos un boletín donde publicamos motivos de oración. Lo hacemos mensualmente, por lo que algunos ya se quedan un poco atrás porque Dios ya ha contestado de una forma clara y otros están pendientes y estamos ahí también orando al respecto. Voy a dejar también el boletín en pantalla para que aquellos que no lo tengáis en la mano o no sea posible localizarlo en este momento, tengáis esos motivos de oración para que también podáis estar viendo cuáles son las necesidades que nuestra Iglesia tiene para que podamos estar orando al respecto. En nuestra lista de oración hay motivos de gratitud. Siempre damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones. También motivos personales. Aquí nos está puesta Miriam Vega, que es una joven que últimamente está teniendo bastante molestias de espalda. Y oramos y pedimos, Señor, que tú la bendigas. Oramos también por nuestros mayores. Oramos por aquellos que están luchando con una enfermedad y oramos por los temas generales como Beirut y tantas situaciones que tenemos. Obra tú, Señor. Oramos también por Tere Ortega, hermana de Paco, que fue operada recientemente. Damos gracias porque ha ido muy bien y tenemos que seguir orando también por su recuperación. Por ello, también pedimos, Señor, que tú bendigas y obres en ella. Sabemos que están habiendo brotes de pandemia importantes. Señor, controla tú. Ayúdanos como iglesia a aprovechar este tiempo para ser de bendición y poder ajustar todo lo necesario con ese propósito de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Además de estos motivos por los que debemos de seguir orando, hoy hemos tenido igualmente trabajo importante con personas necesitadas. Y sería bueno que siguiéramos orando por el Ministerio de Asuntos Sociales, de Obra Social de nuestra Iglesia y también por tantas personas que se están atendiendo. Que Dios nos use para ser de bendición a ellos, que Dios les ayude a recuperar una estabilidad también pues económica, social, para poder estar dentro de la normalidad en cuanto a poder tener todo lo necesario. Vamos a recibir, al final ya nos indicaron que está preparado el envío de 8 toneladas y media de alimentos, es decir, unos 8.500 kilos. La necesidad es mucha, muchos kilos van a venir, mucho trabajo, muchas manos y mucha oración y mucha unción de Dios para trabajar, no como simplemente una ONG o como cualquier organización, sino como iglesia, con la perspectiva que Dios nos da. Y sería bueno que orásemos también por esto. Quizás hay también algunos motivos que no estaban en el boletín, pero vamos a orar al Señor
pon lo que tú tienes en tu corazón delante de Él y vamos a orar también por este tiempo complicado, crítico, pero como siempre decimos, de oportunidad para presentar el Evangelio. Vamos. Señor, igualmente seguimos orando y pidiendo que tú bendigas a tantas personas que tienen necesidad, que tú uses a tu iglesia para poder llegar a tantas personas que no saben cómo salir de una crisis personal, familiar. Y Señor, sabemos que tú eres la salida. Sabemos que tú abres puertas incluso en el desierto, donde no las hay. Y Señor, pedimos que tú bendigas a los hermanos que están trabajando en el Ministerio de Obra Social también como parte de la Iglesia, a la diaconisa, a Emi, para que también ella pueda ser usada con perspectiva y visión en todo lo que se tiene que realizar. Que estés usando, Señor, a los hermanos también para mirar hacia afuera y ver esta oportunidad para presentar el Evangelio y ser de ayuda hablando de ti. Guíanos tú, Señor. Ponemos todo ello delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Un motivo de oración también, que ya en el boletín lo teníamos, es la celebración de nuestra 68 Convención de la UEB, de la Unión Evangélica Bautista de España, donde también nosotros estamos adscritos, formamos parte. Va a ser este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y especialmente el sábado será una parte administrativa, pero no voy a explicar ahora mucho, sino que voy a dejaros un vídeo que he preparado para que veáis un poco todo lo que hay que tratar y sobre todo para que estemos orando por las personas que nos van a estar representando en la UEB como iglesia. Comienza nuestra 68 Convención de la UEB, con el tema Juntos es mucho mejor, basado en Filipenses 1:27, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta debería ser nuestra oración, un espíritu de unidad sirviendo al Señor para presentar el Evangelio. Así es que la Unión Evangélica Bautista de España, en esta 68 Convención, tendrá un programa muy variado, con la novedad de que será por Zoom y que todos podremos conectarnos. Los que no puedan, porque no sean delegados, participar en esta convención, sí que podrán también seguirla por medio de un enlace que enviaremos. Y podremos participar, como podéis ver en la pantalla, de plenarias que estarán a cargo de pastores y pastoras, así como de talleres y tiempo de alabanza y de adoración. El programa es muy amplio. Como podéis ver, hay muchos informes, muchas cuestiones que tienen que ver con retos, con actividades en las cuales los delegados pues estarán participando. Ya hemos podido estudiar, leer todo ello. El Ministerio de Relaciones Externas, presidido por Paco Martín, tiene también, entre otros, este propósito. Pero podéis ver el programa, que comienza el día 23 a las 8 con un tiempo de oración, viernes 23, y que seguirá el sábado desde las 8:30, donde tendremos toda la parte administrativa. Esta parte será especial para delegados y de hecho sería bueno que estuviésemos orando por los delegados de nuestra iglesia, que estarán todo el día desde las 8 de la mañana hasta por la noche tratando todos estos temas en el mismo local de culto en nuestra iglesia en Antonio Gaudí. Aquí podéis ver que en realidad son muchas cuestiones las que hay. Por la tarde, el sábado, es cuando se tienen los talleres, así como otras actividades en las que también podrán participar todos. Y como colofón, como algo especial, el domingo tendremos un culto donde también vamos a estar siguiendo el culto mismo de la UEB, de la convención, y así intentar participar. Será a las 12, solamente aquellos que puedan asistir a la iglesia podremos estar juntos siguiendo este culto a las 12, pero los que no, también tendréis, como decía, el enlace para que desde casa
podáis participar de este culto online. No es necesario estar presentes, los que podáis bien, pero debido al COVID es también recomendable que los que tenéis mayor dificultad os quedéis en casa y allí podáis también seguir este culto. Oremos y esperemos que Dios bendiga también esta convención de la cual formamos parte como iglesia. Vamos a meditar en la palabra de Dios un poco de tiempo y en este caso en el Salmo 113. Me gustaría leerlo antes, es un salmo cortito pero intenso en todo lo que nos dice. El salmo se titula Dios levanta al pobre y comienza con una introducción que dice Aleluya. Podemos ver a un pobre levantado por Dios, ayudado por Él, exclamando de esa forma, ¿verdad? Comienza diciendo así: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de nuestro Dios. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Como digo, este es un salmo breve, pero un salmo con mucho contenido que nos ayuda a entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros también en este tiempo que vivimos. ¿Quién como Él? Yo pondría este título al salmo que acabamos de leer, que si bien se titula Dios levanta al pobre, podríamos ver de dónde nos levanta Dios y a tantas personas, ¿verdad? Y poner el énfasis en esto, que viene a ser lo que nos señala el versículo 5 de este salmo que hemos leído. ¿Quién como Él? ¿Quién es Él para ti? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Hay otro Dios? ¿Hay otro Dios? En realidad, muchas veces cuando pensamos en ello y decimos como creyentes y como cristianos y como evangélicos que no, que solamente hay un Dios, la palabra nos dice que quién hay como Él entre los diferentes dioses, porque muchas veces nuestra percepción no es tal como decimos que es. En el pueblo de Dios hubo una progresión. Dios fue revelando lo que Él era para su pueblo. Pero el pueblo de Dios inicialmente pensaba que había muchos dioses, tenían una idea politeísta. Muchos dioses existen. Y muchas veces unos iban por un lado y otros iban por otro lado, viendo según las promesas que le hacían unos pueblos u otros, cuál podría ser ese Dios. Eran dioses culturales, dioses religiosos, dioses que ofrecían fertilidad a la tierra, dioses que ofrecían pues un tipo de hacienda determinada para una familia, dioses que ofrecían ciertas cosas
que al individuo o al pueblo le interesaba y se iban por un lado o se iban por otro pensando que eso era cierto. El pueblo de Dios fue pues, recibiendo revelación a través de los profetas y de los hombres y mujeres escogidos por Dios para ello. Y llegaron a un punto, subieron un escalón y llegaron a pensar, bueno, sí, puede haber muchos dioses, pero el Dios más poderoso es el nuestro. Eso los teólogos lo suelen llamar con un concepto que se suele utilizar, que es enoteísmo. Es decir, como que se creía en la existencia de muchos dioses, pero sobre ese había uno que era el supremo. Y así fueron caminando hasta llegar a entender que Dios es uno, que no es que haya otros dioses, sino que solamente hay un Dios, que no es que haya un Dios poderoso sobre otros dioses, sino que solamente hay un Dios y no hay más. Finalmente, esa percepción de lo que la palabra de Dios enseña fue tan importante incluso para el pueblo de Israel que se constituyó en su confesión de fe fundamental. Lo que ellos hasta el día de hoy llaman la Shema, lo que ellos llevan escrito de alguna forma en sus propios corazones y lo llevan atado incluso en cajitas que se llaman filacterías y se lo ponen en el corazón a raíz de lo que dice también Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy, explica que habría que enseñarlas a los hijos y a los hijos de tus hijos y llevarlas en la cabeza, en el corazón y así, en los dinteles de las puertas, en cada sitio apuntado. Así hoy lo hace Israel. Dios es uno. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Está muy bien. Y yo creo que todos los cristianos, por lo menos todos los evangélicos, diríamos lo mismo. Dios es uno. En el purismo más fino de nuestra doctrina, de la ortodoxia, podemos decir Dios es uno. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que en la práctica estamos diciendo todo lo contrario muchas veces. Es decir, que ponemos mucho énfasis en la Shema que decía el pueblo de Israel, en llevar nuestra confesión de fe en esas cajitas, en decir que Dios es uno. Pero si estamos viviendo como si Dios no fuese lo más importante para nuestras vidas, estamos haciendo otros dioses. No serán dioses de artificio humano, dioses que se pueden esculpir, pero dioses que muchas veces para nosotros representan algo importante porque se pueden estar poniendo por encima del Dios soberano. Y cuando eso es así, estamos haciendo nosotros dioses. Y en la práctica, es decir, no en la ortodoxia pura y tal, pero en lo que algunos llamarían la ortopraxis, es decir, la práctica más recta y más adecuada, estamos fallando. Y si fallamos en la práctica, estamos anulando la fe. Como decía el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Y cuando estamos diciendo que creemos algo y estamos dando más valor a otras cosas que a Dios, cuando decimos que lo que creemos es en Dios como el único Dios verdadero, estamos haciendo ídolos y estamos desviándonos. Porque como dice el evangelista Lucas en el capítulo 12, versículo 34, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y si vuestro tesoro no es Dios, nuestro corazón va a estar en otras cosas. Y esas cosas se van a convertir en ídolos. Por eso es importante que entendamos que no hay otro como Él. En la práctica también. En la práctica. Y que ni nos pongamos nosotros en lugar de Dios, ni pongamos a otras cosas u a otras personas en lugar de Dios o por encima de Dios. La alabanza, comienza el Salmo diciendo en el primer versículo, la alabanza es de los que sirven a Dios. Alabad a Dios los que le servís. ¿Por qué? Porque las personas que no sirven a Dios, que no están haciendo la voluntad de Dios, que no están comprometidos con el proyecto de Dios, que no están integrados en la iglesia para servirle, difícilmente pueden alabarle, porque sus acciones cotidianas forman algo muy diferente de lo que puedan expresar por medio de una canción o por medio de cualquier otra expresión. La alabanza es de los que le sirven. Vuelvo a recordar lo que decía el apóstol Santiago.
que realmente uno puede creer como los demonios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. ¿De qué te sirve decir a ti que Dios es uno? Que no hay nadie como Él, si luego tú no le sirves, no te comprometes y tu prioridad es otra cosa. La mayor herejía desde mi punto de vista no es equivocarnos en una afirmación verbal, es estar viviendo fuera de lo que sabemos que Dios quiere. Esa es la mayor herejía, porque estamos rompiendo con la voluntad de Dios no solamente en el conocimiento, sino en nuestra propia vida. Por lo tanto, es importante que estemos dispuestos a servir al Señor y alabarle. Y si nuestro servicio es genuino y de corazón, le vamos a estar alabando en cualquier oportunidad. Es importante, dice el salmista también en el versículo 2, que bendigamos el nombre de nuestro Dios. Bendecir el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé, como en realidad diría el original, utilizando el término de Dios como Yahvé. Estamos hablando de ese Dios que no podemos encasillar. El nombre de Yahvé es el nombre general de Dios, digo general en el sentido más amplio, porque luego se le darán otros nombres. Se le podrá llamar Adonai, o se le podrá llamar Elohim, o se le podrá llamar Dios Jireh, o Emmanuel, cuando Jesús viene, Dios con nosotros, o podríamos dar muchos nombres. Pero el nombre principal en este sentido es lo que los estudiosos llaman el tetragramatón, es decir, un nombre de 4 consonantes que son las que se integran en ese nombre de Yahvé. ¿Y qué significa lo que Dios le dijo a Moisés? Cuando Moisés quería una identidad de presentación de aquel que le enviaba para hacer algo, Dios simplemente le dijo, mira, yo soy el que soy. Y cuando vayas y te pregunten, le dices que te envía, yo soy el que soy. ¿Tiene algún sentido eso? Lo tiene todo, porque Dios es el soberano. Dios no tiene un nombre que hoy es y mañana no es. Él es el que es Yahvé, y significa Dios todopoderoso. El Dios no solamente todopoderoso, sino el Dios que trasciende en importancia, porque lo sabe todo, porque puede estar en todas partes, más allá de nuestras propias dimensiones. Dios es Dios. Y cuando dice la Escritura que bendigamos su nombre, debe de ser desde esa tarea que implica vivir sabiendo cómo es nuestro Dios. Y dice la Escritura en el versículo 2 que tenemos que bendecir el nombre de Dios ahora y siempre. Es decir, desde ya. No importa qué problemas tengas, no importa la situación que estés pasando, desde ya necesitas reconocer que Yahvé, el Dios Todopoderoso, es lo más grande. Nadie hay como Él. Y necesitamos tener esa percepción clara para vivir de una forma adecuada. Estas consideraciones las hace la Escritura para que la apropiemos, no como un conocimiento nada más, sino que Dios nos revela esto para que lo experimentemos. Es el Dios que se manifiesta como Señor, como soberano, porque no hay nadie por encima de Él. Dice el salmista que Él está por encima de los cielos. No hay nadie por encima de Él. Aunque tú quieras o alguien pueda hacerse un Dios que no existe y darle toda la importancia, será un ídolo que te llevará a la deriva y no te llevará a tener una vida plena que solamente Dios puede dar. Pero cuando tú dejas que ese Dios soberano sea además tu amigo, vas a entender que no solamente Dios está por encima de los cielos, que no hay nadie más alto que Él, sino que Él se humilla, como dice la Escritura en el Salmo que hemos leído, para estar también en la tierra, para estar contigo, para estar con las personas que tienen necesidad, por las personas que están siendo afligidas en la pandemia que estamos viviendo, físicamente, económicamente o de cualquier otro tipo de manera. Dios sabe dar salida a aquellas personas que en estos momentos están menesterosas de cualquier cosa. Él dice que levanta del polvo al pobre, hemos leído antes, que saca al necesitado del muladar. El muladar es donde estaba la basura, donde peor olía,
Muchas veces uno puede caer en una situación así, en la que todo parece que va fatal, como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas, ¿verdad? Y parece que todo está mal y que no hay remedio. Dios te saca de ese muladar, de ese contexto de basura, de contaminación, porque no solamente nos contamina una pandemia vírica, nos contamina muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios y que a veces están en nuestras propias casas, en nuestras propias vidas. Y Dios quiere sacarnos de ahí, de todo eso que nos daña y nos perjudica. Y cuando dejamos que eso sea así, nos vamos a dar cuenta que aquel que es el más grande es también el más misericordioso, para estar con nosotros, ayudarnos y darnos un sentido adecuado en todas nuestras cosas, en nuestra vida. Así que tengamos en cuenta esto. Dice el salmista que desde donde nace el sol hasta donde se pone, que todo el mundo le alabe. Y esto también nos lleva a compartir lo grande que es nuestro Dios con todo el mundo. No hay límites, de donde amanece hasta donde se pone el sol. Recordad, cada vez que veáis un amanecer o una puesta de sol, que Dios quiere que todo el mundo le alabe y que nuestro cometido también es compartir lo grande que es nuestro Dios con muchas personas. Vamos a orar y vamos a dejar como una reflexión especial para que juntos también podamos estar orando al respecto. Una alabanza que nos habla de cómo somos nosotros también. Y es que cuando Dios es grande para nuestras vidas, nosotros somos hijos de Dios bendecidos. Meditemos en ello. Vamos a terminar orando y os dejo con esa alabanza para que juntos también sigamos reflexionando y orando al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a reconocerte siempre como Señor de nuestras vidas, que no hay nadie como tú, que tú eres el que nos das valor a nosotros mismos, que cuando permitimos que tú seas nuestro Dios como tú quieres, también nosotros somos levantados por ti, porque estamos cogiéndonos de tu mano. Gracias por este tiempo. Cuida a aquellos que están mal, que están enfermos, que están necesitados, y sácalos de ese muladar. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga. Seguimos alabando a Dios con este cántico. ¿Quién soy yo para que el grande me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, en tu casa, Dios.
sitio hay para mí. Soy hijo